Con las buenas noches desde Justicia y Asociados, daremos inicio al espacio de redacción de informes. Como siempre es un gusto compartir panel con el profe Álvaro, em, con el doctor José y con las demás compañeros valga la redundancia, que me acompañan desde la Dirección de Asuntos de la Fuerza Pública de Justicia y Asociados. Para mí es todo un honor compartir panel con ustedes y aprender día a día de sus conocimientos. Igual les recordamos que a través del chat pueden irnos dejando las preguntas, y las iremos contestando en el orden de llegada. Por favor, me confirman si están ya viendo mi pantalla principal. Bueno. Sí, doctora. Gracias. ¿Por qué preocuparnos por los requisitos para la elaboración de informes institucionales? Yo creo que no sería solo una guía y una preocupación para los miembros de la Fuerza Pública de la Policía Nacional, sino es básico saber leer, así como han enseñado a saber leer y a saber escribir, también hay que saber redactar. El qué, el cuándo, por qué, a dónde, ¿sí? Las circunstancias de tiempo, modo y lugar son supremamente indispensables al momento de redactar un informe. Por eso para nosotros, para Justicia de Asociados, es sumamente importante dejarles algunos tips y socializar nuevamente la guía, para elaboración de informes. Hay momentos en que ni siquiera nosotros, los integrantes de la fuerza pública saben que existe una guía que me dice cuáles son las situaciones y cómo yo debo redactar un informe. Y pues eso tampoco es que sea delito o que sea una falta grave, no, no pasa nada. Pero sí es importante recordarles que existe una guía como tal que ustedes pueden consultar, que no está muy a la mano, es necesario advertirlo, pero existe. Por tanto, la gestión documental, les digo algo con mucho conocimiento de causa, y es que en todo el tema de calidad y de organización institucional, la Policía Nacional es ejemplo en Colombia de cómo tiene parametrizados todos sus procedimientos. Y básicamente que lo que no está escrito en la policía es que no existe, porque tienen absolutamente escrito con comas y puntos qué hacer en caso de cada situación que se presente al uniformado, bien sea el que realiza labores administrativas o el que realiza labores de vigilancia. Por eso nosotros hemos tenido a bien traer la redacción, los requisitos para la elaboración de informes institucionales, porque digamos que de aquí parten muchas situaciones y muchas circunstancias que ustedes se ven envueltos en el día a día. Y las circunstancias es de rendir un informe a su superior, rendir un informe de un procedimiento el cual estaba haciendo, y va y rinde el informe, y el informe, como comúnmente decimos, queda cojo, o resulta que usted quería decir que era X situación y resulta que cuando lo leen o lo interpretan, porque uno debe escribir para que el otro lo interprete, ¿sí? Para que sea fácil a cualquier persona que vaya dirigido ese informe, él lo interprete con suma ligereza y no tenga que llamarme y decirme, oiga, pero usted me está diciendo acá que eran las 9, pero y había una luna y resulta que yo le entendí que había ido sin luna. Sí, ese tipo de cosas ocurren y parecen situaciones jocosas, pero en el momento en que yo parafraseo y que yo escribo, porque además algunos hay que hacerlos inclusive a mano, en el diligenciamiento de minutas y demás, deben ser muy claros. Hay que tener cuidado con el tema también de la ortografía. No hay nada más incómodo que una palabra mal escrita, ¿sí? Porque puede cambiar el rumbo de todo el discurso, de todo lo que usted quería decir. ¿Y cuál es el objetivo de esta guía? Pues establecer los criterios para los informes que se hacen dentro y fuera del servicio. Además, facilitar la toma de decisiones institucionales y evitar informes incompletos y confusos. Cuando yo tengo clara la idea, pero además al procesar lo que tengo
en mi pensamiento y en mi cabeza, lo sé escribir, bien sea en un medio digital o a mano, va a ser mucho más fácil para todas las personas que tienen contacto y que tendrán que ver con ese informe que usted presenta, tomar decisiones y evitar reprocesos y confusiones en la interpretación. Que si la guía es para todos, sí. La guía es aplicable a todos los miembros de la Policía Nacional. Hay informes como medio de conocimiento institucional y además es supremamente importante porque el informe se convierte en una herramienta para la acción administrativa. ¿Qué requisitos básicos debe tener el informe? El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Y estos 7 requisitos básicos son fundamentales. No puede quedarme el informe a medias. El qué, la descripción detallada del hecho. El quién, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Quién o quiénes? Porque pueden haber varios sujetos. No solo se trata de un solo sujeto. Hay que identificarlos plenamente. Hay que describir el hecho como tal. No voy a empezar, es que yo andaba en la esquina el día jueves 10 de octubre y como estaba jugando la selección, yo me paré a ver porque hizo gol Bolivia y me acordé que mi superior me había enviado a realizar una actividad operativa en la cuadra de la 15 a la cuadra 20. Ahí ya estamos cometiendo una imprecisión, porque estoy contando, primero, una razón mal contada y segundo, me van a decir, ¿y usted qué hacía viendo el partido de fútbol si es que usted se le comendó una visión y fue ir a pasar revista de la cuadra 15 a la 20? ¿Sí? Eso es supremamente importante y hay chicos que le dicen a uno, pero es que esa era la verdad, claro, esa es la verdad, pero hay que pararse en el aquí y en el ahora. Usted en esa intensidad horaria, ¿para qué estaba ahí? ¿Qué fue lo que le indicaron y le ordenaron? ¿Cierto? Y no escribir, tampoco ser, pues, escribir más de la cuenta. ¿Qué estaba haciendo cuando usted hizo, pues, la revisión de esa determinada delimitación geográfica? ¿Que quién? La patrullera Linares Jenny estaba ahí. ¿Para qué la mandaron ahí? No, encontré, no sé, por decir algo en borrador, 5 kilos de marihuana. ¿Cómo lo hice? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Métodos utilizados. En los métodos utilizados también es supremamente importante que se describa a través de qué, a través de labores de vecindario, a través de entrevista, a través de la observación, a través de la inspección. Ustedes que tienen una formación policial y en la formación policial les indican cuáles son los métodos que ustedes pueden utilizar para sus labores, ¿sí? No se van a inventar un método nuevo, no, no hay necesidad. El método es el que a ustedes le indicaron en su escuela de policía o en su curso de ascenso. Esos son los métodos que usted debe no solo conocer, sino aplicar. Que cuando la fecha y hora de los hechos, no puede quedar sin fecha ni hora de los hechos. Supremamente importante. ¿Por qué? Porque yo debo darle el tiempo a lo que sucedió en ese momento. Entonces sucedió el 11 de octubre del 2024 a las 20 horas. Debe estar supremamente claro. Si va más de las 20 a las 21 horas, ¿sí? Hay que determinar ese lapso de tiempo. El lugar. Ok, barrio tal o manzana tal, la dirección exacta. Hay lugares y hay, digamos que en zonas que es el corregimiento, la UPZ, sí, eso tiene que estar supremamente claro. Cuando ustedes llegan a una unidad, una de las tareas que hacen es
que a usted le dan un recorrido o por lo menos le indican, mira, de oriente a occidente es la UPZ tal o es el barrio Quinta Paredes, Doña María, luego pasa el río Caño Hondo. Sí, el conocimiento del terreno para ustedes es supremamente importante y se realiza cuando se llega a determinada unidad. Y cuando ustedes van a realizar los informes, obviamente se pueden ubicar fácilmente en el lugar específico. Si no hay ubicación, pues utilizar el medio tecnológico, que eso no creo que pase, utilizar el medio tecnológico más expedito para que usted pueda saber en qué ubicación es que está y la pueda dejar plasmada en su informe. ¿Por qué? Posibles causas del hecho. Hay que ser descriptivo en las causas del hecho. ¿Para qué? La motivación o razón del comportamiento. Estos componentes valga la redundancia, se complementan uno al otro para que el informe vaya tomando estructura y finalmente quede no solo comprensible a la lectura de las personas o del personal que lo deba leer e interpretar, sino que además le va a servir a usted o a la institución para muchas cosas. No solo se hace informes cuando se hacen labores de vigilancia, las personas que hacen labores administrativas hacen informes. Que estoy haciendo un informe porque yo estoy encargado de las comunicaciones estratégicas o me ordenaron que revise que en las redes sociales los uniformados no estén compartiendo videos que además afecten con el uniforme y que afecten la imagen institucional. Ahí también aplica el qué, el quién, el cómo, el cuándo, en dónde, el por qué y el para qué. No va a estar un espacio geográfico, sino ¿que dónde? En la red social TikTok, en la cuenta guión al piso, el negro del sabor. Ahí ya uno lo va em, identificando el sujeto y tiene que ser supremamente claro. ¿Cuáles datos son obligatorios en el informe? Cuando se hace el informe, pues debe haber un doliente, la persona que se encargó de realizarlo, el grado, el nombre, la identificación y el cargo del suscriptor. Hay informes que tienen vistos buenos. Debe también contener esos vistos buenos o esos visados que son propios dentro de la jerarquía institucional. La unidad de trabajo, dirección de residencia, teléfono y correo electrónico. Aquí hago un paréntesis y es que es supremamente importante. Creo que el profe Álvaro en la primera clase el día lunes nos recordaba que los datos de la hoja de vida en el PSI tienen que estar actualizados. Uno encuentra cuando hace contacto con clientes que uno le dice, oye, ¿y por qué es que dice que estás en Cúcuta? Ah, sí, es que yo no cambio la dirección, pero yo ahora estoy en Sincelejo. Recuerden que eso el profe Álvaro nos lo recordó, nos lo subrayó, nos lo aconsejó en la primera clase tener los datos actualizados. Doctor Juan. Muchísimas Doctor gracias, muy Juan, ¿me buena noche. ¿Me escuchas? escuchan? ¿Me confirma? Sí, señor. Para todos, muy buena noche. Para concluir este tema, que es importantísimo, respecto de funcionarios de la fuerza pública, en este caso que nos ocupa la Policía Nacional, pues lo digo con todo respeto, se siente vergüenza ajena cuando en su redacción de informes, ya sea mecanografiados o los manuscritos, cuando hay los procedimientos en flagrancia, el funcionario no tiene claro el sujeto, el verbo y el predicado. Y eso es esencial, que la gramática de nuestro español pues es más extensa. Es importante que un policía sepa, conozca, por lo menos quién es el sujeto, quién es el verbo y quién es el predicado. ¿Esto por qué razón? Una oración coherente hace que un párrafo tenga una idea y se convierta en la espina dorsal
del documento o texto que pretende entregar. Si es el caso de una captura en flagrancia, muchas veces el policía inicia redactando como lo vi corriendo y después se cayó, se paró, yo después lo vi y ahí fue donde yo tenía la flagrancia y nunca la perdí. Eso se torna en muy ambiguo a la hora de interpretar, tanto por parte de la fiscalía, que es quien tiene que representar la actividad que hizo el señor policía de vigilancia en su captura en flagrancia, como la contradicción que en un momento se tiene que llevar ante el juez, ya sea de control de garantías en su etapa inicial o ante el señor juez de conocimiento. Es muy importante eso. El policía no le enseñan la relevancia de esos informes, sobre todo los de captura en flagrancia, porque se está hablando de un ser humano, de una persona a la cual el Estado, por intermedio del ente persecutor Fiscalía General de la Nación, le va a desvirtuar su presunción de inocencia para luego imponerle la sanción que el legislador ha dispuesto para esa conducta tipificada. ¿Dónde inicia ese procedimiento? ¿Dónde inicia la actuación del Estado a través del policía de vigilancia? Entonces se hace muy importante que el policía tenga claro cómo inicia la redacción de su documento, por citar este ejemplo. Entonces, si hablamos del sujeto, en este caso el sujeto es el cuadrante, el policía captor. Entonces, el suscrito intendente jefe de 515, no sé el que te corresponda, estando realizando, ya está pasando al verbo que estaba haciendo, realizando tercer turno de vigilancia, cumpliendo con las tareas asignadas en Atamiro en lo que corresponda, al pasar por determinado lugar, observa lo siguiente, y abre sus dos puntos. Ese observa lo siguiente, los dos puntos, es lo que le permite al Estado materializar o activar de alguna u otra forma al ente persecutor. Policía de Vigilancia observa a un ciudadano una conducta irregular, muy posiblemente de las que tipifica el Código Penal. Entonces, ¿eso qué permite? Que todo eso que en 6 hojas pretende muchas veces decir el funcionario, realmente se necesite media hoja o máximo una hoja. Sea algo comprensible, no da lugar a ambigüedades y surte el cometido. ¿Cuál cometido? El del servicio de policía que presta, pues en este caso el ejemplo, la policía de la especialidad de vigilancia. Entonces, los ejercicios son muy sencillos. El policía es bueno que aprenda a leer, que entienda el contexto de la lectura. Cuando un policía escribe, no debe escribir como un poeta. Ese estilo de poesía y rimbombante y palabras por ahí que muchas veces no entiende, pues no aplican muy al caso. Debe ceñirse más a escribir tipo médico en su historia clínica, a ser puntual. Se cortó, se quitó, se colocó, luego se suturó. Punto y aparte, no hay necesidad de adornar ese texto. Entonces, es importantísimo. eh, lo resalto y hago más el llamado de atención, porque pues habría necesidad de desarrollar una temática muy puntual de unas 2 horas para abordar el tema puntual de la redacción. Entonces, es mi llamado de atención, es mi observación y mi recomendación porque ese funcionario que firma ya como patrullero, auxiliar, intendente, el señor capitán, teniente, representa la entidad policial. Entonces, lo he visto y he sentido la vergüenza ajena cuando despachos judiciales de la fiscalía se hace casi necesario traer un exorcista, un intérprete y en últimas hay que llamar al policía a preguntarle qué fue lo que quiso decir ahí. El policía no entiende lo que se le está leyendo, lo hacen ir hasta el despacho muchas veces en su día de descanso para que interprete su jeroglífico. Y la vergüenza es más jodida cuando llega el señor funcionario y ni él entiende lo que escribió hace 12 horas atrás. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Porque lo he visto. Bueno, siéntete, vamos a tomar otra entrevista, cuente qué fue lo que dijo ahí, qué fue lo que vio. Entonces, ni aún así se entiende lo que el policía estaba diciendo ahí. O permite unas ambigüedades muy jodidas cuando se lleva el caso. Después de control de garantías, pues el abogado de la defensa, con el más mínimo esfuerzo y ejercicio jurídico
logra desvirtuar la teoría que presenta la fiscalía con asidero en lo que le presentó el policía captor. Entonces, esa observación les dejo. Muchísimas gracias por el rato que me permiten. Entonces, continúen, por favor. Gracias, doctor Juan. Muy amable, muy al lugar la recomendación desde la praxis profesional, porque finalmente esto es lo que nos permite, no, obviamente no se tienen seres humanos perfectos, ni policías pues perfectos y que no haya duda a a lo escrito o la interpretación, porque finalmente en la redacción de informes y en el caso que nos traía el doctor Juan, está dado también en un procedimiento o en un proceso específico, que además, si los datos no son claros, va a tener, como lo decía él, el error en la interpretación y multiplicidad de interpretaciones. Como un abrebocas, nosotros desde Justicia y Asociados tenemos organizado y contemplado, pues dentro de nuestra planeación específica de formación, elaborar un espacio o aperturar un espacio para la redacción de informes con un profesional especializado en ejercicio del derecho, que para nosotros es casi que un coequipero, y digo nosotros, pues para los profesionales uniformados, y es los fiscales. ¿Para qué? Para que nos dé su concepto desde la práctica profesional y cómo es la manera correcta de redactar este tipo de informes, porque finalmente nosotros trabajamos de la mano con ellos y a ellos les debe quedar supremamente claro y estos informes les debe dar los argumentos necesarios para continuar con los procesos que se llegan. Ayer hablábamos de cómo realizar o por qué realizar también una solicitud de traslado por caso especial y no es menos importante y es que en la manera que yo escribo, se los decía, está mucho porcentaje de la viabilidad de éxito de que me acepten y me otorguen a mí ese traslado por caso especial. ¿Por qué? Porque yo doy unas circunstancias de hecho, pero además doy unas pruebas. Se los explicaba ayer y se los decía, y es que no solo decir que yo estoy enfermo del corazón y buenas, mi señor general, es que necesito traslado por caso especial y empiezan a contar una historia como si se la estuviera contando al compañero de patrulla o al amigo más cercano o a la novia, ¿sí? No, hay que darle pulcritud, seriedad y consistencia a esa solicitud. Y eso está fundamentado simple y llanamente en cómo yo redacto ese informe, porque yo doy unas circunstancias, doy unos hechos y además doy las pruebas y también debo decir, bueno, ¿y cuál es mi derecho que se me está vulnerando o cómo me estoy afectando yo? ¿Para qué? Pues para que el talento humano cuando lo lea diga, ok, vamos a surtir el trámite necesario porque el patrullero Ramírez tiene todas las requisitos y además al solo leer el documento casi que los convence, cosa que la visita domiciliaria y el concepto interdisciplinario sirva es para enriquecer esa solicitud que usted ha hecho. Bueno, con estas comillas y punto aparte, no sé, profe, si tenga alguna intervención ahorita o más adelante. Más adelante, Ok, doctor. listo. Estábamos en los datos obligatorios del informe. ¿Y qué estábamos diciendo? Que es obligatorio tener el grado, el nombre, la identificación y el cargo del suscriptor. Que además de la identificación del suscriptor del informe, yo debo tener la unidad de trabajo, la dirección de residencia, el teléfono y el correo. Y tener también clarísimo que se tiene que tener un cumplimiento de conducto regular, que esto es supremamente importante y ustedes lo tienen clarísimo de entrada, eso es como
saberse el himno nacional y como decía el profe en su primera clase, que el himno nacional suena a las 6 de la tarde, ustedes ya saben cuál es el respeto de los símbolos patrios y qué deben hacer en ese momento. Entonces, el conducto regular para la redacción de informes debe estar supremamente claro. Por supuesto que hay diferentes conductos regulares dependiendo de la unidad o dependiendo de la tarea que usted esté desarrollando. Que los informes tienen también una verificación previa, una verificación de los hechos antes de la presentación, una evaluación del Comité de Recepción, Atención y Trámite, que es el CRAET, que estos días también hemos conversado, el profe y el doctor José nos lo han socializado de manera adecuada, que además son los documentos, videos y otros medios técnicos como anexos, y que estos anexos, además de ser supremamente importantes al momento de presentar esos informes, deben tener una validez. Esto nos daría para casi que otro curso en el tema de los anexos y los anexos técnicos que nosotros debemos presentar en materia de los informes, porque no es que yo presento cualquier anexo y de una vez va a ser valedero, porque por la, la no recepción adecuada o no guardar la cadena de custodia adecuada, se pueden estar cayendo procesos. Y no solo se cae el proceso, sino además nos podemos ver inmersos en alguna situación disciplinaria y hasta penal en algunos casos, ¿sí? Eh, no a todo el mundo, y eso lo tenemos claro nosotros desde justicia, se les enseña o sabe guardar cadenas de custodia y hacer la debida recolección de estos anexos. También habla, en estos días el doctor José nos hablaba de la recolección del medio de prueba, el medio de prueba lícito, ¿sí? Y eso también tiene que ver con los anexos que yo adjunto a esos informes, porque si ese medio de prueba no es lícito, pues no va a tener ninguna validez, simplemente va a ser un saludo a la bandera. ¿Cómo documentar un informe? Aquí debemos adjuntar copias de libros, documentos, videos, fotografías y grabaciones con el debido cuidado que les acabo de mencionar. También hay que tener una identificación de testigos con datos de contacto. Eso también tiene que quedar supremamente claro, o sea, que los datos sean precisos, concisos y no estén erróneos, porque si hay una identificación de testigos de un hecho y yo no tomo los datos adecuados y resulta que ese testigo es fundamental para el proceso, el procedimiento del proceso que se esté realizando, pues simple y llanamente estoy dejando perder una oportunidad para realizar un debido proceso, por ejemplo. Respetar los derechos fundamentales. Nosotros como uniformados debemos conocer básicamente la Carta Magna del derecho y al revés y respetar todos los derechos fundamentales. Y nosotros tenemos una doble condición y es que aparte de conocer cuáles son los derechos fundamentales, nosotros somos servidores públicos. ¿Y eso a qué nos lleva? A que por el simple hecho de ser servidor público, usted dentro de su misionalidad debe, y no es que si quiere, no, es debe conocer todos los derechos fundamentales y todas las conductas que pueden ser contrarias a su ejercicio profesional. Recordemos que el desconocimiento de la norma no me exime ni de la culpa, ni del delito, ni de absolutamente nada. ¿Cuáles son los puntos de control que debe tener un informe? Bueno, el qué, y es el informe debe ser presentado lo más pronto posible, o sea, los hechos tienen que ser ahí, o sea, no, usted no puede estar haciendo un registro y esa tarea está encomendada para hoy y usted presenta el informe por allá dentro de un mes. No, debe realizarlo con oportunidad. ¿A quién? A su superior jerárquico. ¿Que cuándo? Al ocurrir la novedad. ¿Y que cuál es su evidencia? La erradicación y el control del número del expediente.
Estos 4 aspectos también son relevantes porque si se hace el informe y usted tiene escritorio o ahí lo deja en la casa o lo deja donde fue a almorzar y demás, pues simplemente no se hizo nada porque usted no cumplió los puntos de control que debía tener el informe. Aquí también es importante resaltar cuáles son los medios preventivos para encauzar el comportamiento. Este tema también el profe lo trató en esta semana y quedó supremamente claro. Sin embargo, hace parte de la guía de redacción de informes y por eso lo trajimos a colación el día de hoy. Los llamados de atención verbal, las acciones pedagógicas, los trabajos escritos de hasta 10 páginas. Es muy frecuente que nos consulten que, venga, es que mi mayor me hizo un llamado de atención verbal, aparte me puso una exposición y aparte me puso un trabajo escrito de hasta 20 páginas. No les voy a dar la respuesta porque esto lo explicó el profesor Álvaro el día lunes, supremamente claro. ¿Que yo qué puedo hacer? ¿Sí? Ah, ok, ¿usted qué puede hacer? Tener clarísimo si es correcta o no la aplicación del medio preventivo para encauzar el comportamiento, que hasta cuántas páginas pueden ordenarme en los trabajos escritos y demás, y la solicitud respetuosa siempre y una comunicación asertiva siempre es ganadora. ¿Por qué siempre es ganadora? Porque pues puede que el mando se equivoque, claro, son seres humanos, válido. Y nos dé una instrucción que no es correcta y yo pueda alzar la mano y decirle, con todo el respeto, mi mayor, mire, esto es lo que ocurre, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer muy bien este tipo de medios preventivos para encauzar el comportamiento? Porque además de ser legítimos, yo también puedo ser disciplinado y aprender de ellos. No siempre, bueno, nunca, esto no nació para como castigo, precisamente dice para encauzar el comportamiento. Y como los seres humanos no terminamos de aprender, sino todos los días aprendemos algo nuevo, inclusive lo que ya hemos aprendido se nos va olvidando. Entonces, es sumeramente importante que nos lo recuerden de vez en cuando para que encaucen el comportamiento. ¿Qué concluimos de la redacción de informes? Les reitero que es un abrebocas realmente muy rápido, ¿sí? Y es elogiado un libro solo con los títulos y los subtítulos, pero es la importancia y la relevancia que esto cobra, como lo decía el doctor Juan, em, para que yo pueda tener una redacción adecuada, una participación activa de las tareas que me asignan, porque si a mí me asignaron esa tarea y yo no la cumplo a cabalidad con eficiencia y eficacia y veracidad, eso puede afectar. Y no pensemos en que me afecta a mí porque yo no redacté bien el informe, pero si hace parte de un proceso penal, pregúntense cuánto más afectará a la víctima o que puedan estar juzgando a alguien que sea inocente simplemente porque esté mal redactado el informe, porque esas cosas ocurren, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener supremamente claro. ¿Por qué yo debo escribir bien? ¿Para qué debo escribir bien? ¿Y cuál es el propósito que tiene la institucionalidad cuando me dice que absolutamente todo tiene que estar en una adecuada redacción de los informes? Si eso no fuera así, pues la institución no se hubiera desgastado y no hubiera gastado no solo talento, sino costos en realizar un procedimiento para la redacción de informes. ¿Que lo realizan para qué? Porque hay una estandarización en la elaboración de informes. Ya les decía yo que la Policía Nacional tiene una calificación supremamente alta en todos los términos con lo que se refiere a calidad y gestión de calidad. Es una organización muy disciplinada y muy juiciosa en tener estandarizados todos sus procedimientos, y no solo los estandarizados, sino además
aprobados y que van acorde a la normatividad vigente y a toda la gestión de calidad que se audita o que se regla en Colombia, que además nos Doctora, permite tener, dígame, Doc. tenemos una pregunta por el chat de WhatsApp. Uno de nuestros usuarios dice, buenas noches. Me surge una duda en cuanto al artículo 34, parágrafo 2 de la Ley 2196, especialmente porque escucho que hablan del conducto regular a la hora de informar sobre faltas disciplinarias, dice el usuario. Pero ese parágrafo expresa que no es exigible en estos casos. Pues al usuario le decimos que tiene toda la razón. La guía para la presentación de informes es transversal a todos los procesos misionales de la institución. Usted tiene que tener una calidad de redacción para presentar un informe de captura de flagrancia, para presentar un informe disciplinario, para hacer una solicitud, un derecho de petición, para todo. Es un parámetro estándar, aunque todos sabemos que para asuntos disciplinarios no se hace exigible el conducto regular. Eso es claro. Sin embargo, para escribir sí tiene la necesidad o sí tiene la obligación de atender los parámetros que establece la guía. Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién y para qué. Entonces, es la única excepción que trae en cuanto al conducto regular. Digamos que los institucionales sabemos que el conducto regular no se exige en procesos disciplinarios, pero en el resto de las tareas misionales, en cuanto a la redacción de informes, es fundamental atender el conducto regular. Gracias, Doc. Ok. La última conclusión, y es que la responsabilidad que tiene cada miembro de la policía en la presentación correcta de la redacción de informes. Y esa responsabilidad ya en el transcurso de esta semana la hemos conversado, que la llevan 24/7, no la pueden dejar olvidada un momentico, sino que tiene que ir ahí consigo y hace parte básicamente de su día a día en materia de el cumplimiento del deber misional y sobre todo en la redacción y presentación de informes. Profe, le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos los compañeros, a todos los presentes. Es muy importante resaltar que frente a la redacción no es lo mismo hacer un informe, digamos, un informe de novedad o hacer un comunicado oficial por, digamos, informar actividades propias del servicio, informar actividades preventivas. Tampoco es lo mismo redactar un informe de policía especial o redactar un poligrama, aun cuando en todos los documentos se debe tener una claridad, se debe tener una elocuencia, se debe tener una forma exacta o una estructura, ¿cierto? Pues todos los documentos llevarían un fin o una función. Entonces, antes de realizar, digamos, o la redacción, debemos tener en cuenta cuál es el fin, qué es lo que quiero yo con esto, ¿cierto? Después de que yo tenga el que quiero yo con este documento, voy a decir cómo lo voy a materializar o cómo lo voy a expresar. Entonces ya voy a organizar la estructura, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros o dónde está reglamentado, normado, cómo se realiza este documento? Y a partir de ello, pues inicio la redacción, ¿cierto? Esta redacción debe guardar, digamos, un transcurso o una forma clara, digamos, en lo que yo expreso. Y para ello, pues yo tengo que tener en cuenta muy bien los signos de puntuación, que un punto separa las oraciones, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de cada signo de puntuación? Para poder tener yo salvedad o claridad en lo que digo. Que una coma puede indicar una breve pausa o puede indicar que vamos a hablar de varios elementos o varios personajes o varias actividades. Entonces puedo comenzar a enumerar de alguna forma con la coma. Yo puedo decir o colocar varias situaciones con la coma. Con los
2 puntos yo voy a aclarar o voy a decir o voy a explicar, ¿cierto? Voy a nombrar lo que estaba explicando en el anterior frase. Debemos entender también que cada frase debe tener una lógica y hay unos conectores que nos unen esa lógica de una frase con la otra frase, ¿cierto? Y pues los signos de puntuación también van a ayudar a esto. Si yo coloco un punto, separo la frase o separo la idea, ¿cierto? De alguna forma. Puedo continuar, pero ya sería una nueva idea que continúa con la misma explicación que estaba dando, pero separo la idea. La coma también me enumera ideas. También los puntos suspensivos me dan a entender a mí que continúo, ¿cierto? Que continúo con la idea, pero voy a dejar un espacio, ¿cierto? De interpretación. O voy a suspender la frase, ¿cierto? Un momento para continuar con los puntos impulsivos. Los signos de exclamación, ¿cierto? Pues yo lo voy a utilizar para ponerle un carácter exclamativo, perdón la redundancia, ¿cierto? O digamos de realzar lo que estoy diciendo. Los signos de interrogación, pues yo voy a hacer la pregunta, debo abrir y cerrar ese signo de interrogación para poder yo expresar que me refiero, que estoy preguntando algo. Debo ser muy claro con los signos de puntuación. Muchas veces se escribe, pero todo continuo, y no se utilizan esos signos de puntuación y no nos damos a entender. Hasta en las conversaciones, bueno, aunque no es pues tan exigible, ¿no? Pero las conversaciones hasta en WhatsApp, ¿cierto? En las redes sociales. Uno lee unos textos o unas preguntas y uno dice, pero ¿qué me está queriendo preguntar? ¿Qué me está queriendo decir con esto? Y uno no entiende, uno, por favor, explíqueme, vuelve y le escriben y no le entiende porque no utiliza ningún tipo de signo de puntuación, no utiliza ninguna estructura para escribir. O cambian las palabras como anteriormente, que colocaban la X por el por y colocan la Q sola. Estos, digamos, malos hábitos deben eliminarse por completo, sobre todo cuando es un documento, ¿cierto? Que vamos digamos, a realizar institucionalmente, pues deben eliminarse todas esas abreviaturas, todos esos malos hábitos. Utilizar guiones. Cuando utilizo guiones, pues voy a expresar que hay varias voces, ¿sí? Cuando varias personas van a hablar dentro del texto, entonces voy a utilizar los guiones. Los paréntesis. Voy a encerrar oraciones o frases que me van a dar un sentido o van a ser una salvedad, una claridad. Y pues los corchetes sería para acotar una oración, ¿cierto? Dicha. También debemos aprender a citar. Lo decía yo en un audio, que muchos comandantes envían a hacer informes, bueno, informes no, trabajos escritos, y le dicen, hágamelo con normas APA, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Pues el muchacho no lo hacen y o no guardan los márgenes, no guardan la letra, lo hacen desordenado y pues el comandante le dice, venga, no, trate de hacerlo. Me dice de dónde sacó la información, me lo cita, de dónde sacó la información para yo poder verificar y me hace el trabajo escrito como debe ser. Aun cuando en la guía no lo menciona, aun cuando no es que sea totalmente exigible, pues sí es una norma que está vigente, que se aplica en la mayor parte o en mayor campos académicos para poder tener una estructura, ¿cierto? De estos textos. Entonces, debemos tener muy, muy en cuenta esto. También, pues, cuando vamos a dar el sentido, vamos a dar la explicación o vamos a dar una frase, ¿cierto? Vamos a darnos a entender, digamos, cada frase que yo dé tiene una lógica o tiene un valor. Si yo digo, el cielo es azul, esa frase me va a dar un valor que puede decir, es verdadero, sí, lo veo azul, ¿cierto? Y yo utilizo un conector. Conector puede ser una I. Yo digo, el cielo es azul y morado. Entonces, la segunda frase también tiene un valor. Entonces, yo decir que el cielo es azul es verdadero y le coloco un conector como la I y después digo que es morado y me va a decir, no, pero no es morado, ¿cierto? Al yo adicionar, tiene que cumplirse las dos frases o la verdad de las dos frases. Yo decir que es azul, que es verdadero,
y morado, que es falso, no estaría dando un sentido. Entonces, se tiene que verificar también con lógica lo que yo estoy expresando. Diferente fuera que yo utilizara una o el cielo es azul o el cielo es morado. Diferente porque voy a elegir una de las dos. Entonces, la lógica se aplica o si le da un sentido a lo que yo estoy expresando. Esto se debe tener en cuenta. Y hay unas tablitas, ¿cierto? Los que quieran ver, unas tablitas de los conectores lógicos para una buena redacción. Hay conectores que pueden dar una idea o una causa. Hay conectores para establecer relaciones entre las frases. Hay conectores para iniciar un texto. Hay conectores para dar ejemplos. Hay conectores para dar ideas o consecuencias. Hay conectores para establecer relaciones entre una frase u otra, o entre una causa y un efecto. Hay conectores para ordenar, para detallar, para enumerar, para dar secuencia. Hay conectores para introducir una comparación. Hay conectores para realizar contraste. Conectores para añadir ideas, para dar opiniones. Hay conectores para concluir, conectores para resumir, conectores que pueden dar hipótesis, conectores que nos pueden dar oposición de una frase con otra. Bueno, profe, pero ¿qué es todo eso que está diciendo? Pues al yo conectar una frase con la otra, puedo tener la tablita y la puedo imprimir, si la necesito, la puedo imprimir, la puedo tener frente a mi escritorio y cuando yo esté redactando yo me siento y bueno, un conector para iniciar y no que todas las veces sea em, de igual manera, de igual manera, por lo cual, de igual manera, también, además, de igual manera, y pues los textos se vuelven redundantes, se vuelven sin sentido y no dan un parámetro o no dan una explicación, ¿cierto? No tienen un orden, ¿cierto? Y una elocuencia, que es lo que queremos demostrar, que la persona es elocuente al realizar. ¿Por qué? Aquí vienen también las habilidades y destrezas, ¿cierto? Requeridas por el mando institucional y por, digamos, el policía en concreto para realizar sus acciones, que es el ser y el saber hacer, ¿cierto? Y dentro de estas destrezas nos hablan de la expresión oral y escrita. Es necesario, es propio de la actividad de policía que un servidor público, ¿cierto? Un policía sepa hablar en la calle, expresar, ser pedagógico, enseñarle a la comunidad por qué debe acatar los deberes, por qué debe colaborar con las autoridades, por qué el procedimiento se está realizando de esa manera, dónde está escrito, pero también debe tener la habilidad escrita, ¿cierto? Para una vez que llegue a su unidad, pueda redactar un informe, bueno, un comunicado oficial claro, informándole a su comandante qué fue lo que él realizó. Entonces, es propio del servicio tener esas habilidades, la habilidad oral, expresividad oral, y la habilidad de poder redactar o la habilidad escrita, ¿cierto? De expresión escrita. Es importante. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene que usted me explique a mí puntos y comas y conectores? ¿Para qué? Pues el sentido es que usted pueda informar a sus comandantes, pueda evitar circunstancias y pueda realizar la labor de la mejor forma para que no tenga investigaciones disciplinarias, para que no tenga problemas, digamos, que le declaren ilegal una captura por no saber expresar, ¿cierto? Por no saber redactar. Usted realizó la captura bien, bien, todo el procedimiento está bien, pero cuando se sentó, lo hizo todo mal, escribió mal. Entonces, es importante. Además que esto va apoyado porque en el proceso de formación, capacitación y reentrenamiento, a usted siempre le van digamos, a enseñar o siempre le van a mostrar las habilidades ofimáticas y siempre usted va a firmar actas sobre esas habilidades ofimáticas. Entonces, muchos podrían decir, pero eso, ¿para qué me sirve a mí? Conocí un caso, digamos, una historia, ¿cierto? Donde un muchacho realizó un poligrama, ¿cierto? De un caso operativo, pero los datos estaban inexactos. El muchacho dijo que no, que él se había equivocado, que había esto y esto y esto, porque él no sabía utilizar el computador bien.
porque él no sabía redactar. Y pues después le pudieron comprobar que sí sabía, porque él estaba certificado en su proceso de formación en la escuela, donde le enseñaron redacción de informes, le enseñaron ofimática y pues en ese sentido le dijeron, venga, usted sí sabe. Y muchos pueden decir, no, pero es que a mí no me enseñaron en la escuela. Pues debería verificar el pensum académico y debería verificar las actas y los certificados que se les piden en la escuela porque sí tiene conocimiento de redacción de informes. Entonces, el día que un fiscal le diga, venga, pero esto está mal, le voy a compulsar copias, ¿cierto? Usted no va a decir, ay, es que a mí no me enseñaron. No, porque sí debe saber y hay mucha documentación que responde o demuestra que usted sí sabe porque sí le enseñaron, ¿cierto? Ay, no, pero es que yo firmé el acta y no sabía, pero usted la firmó. Entonces aprenda a leer qué es lo que firma, ¿cierto? Porque sí debe tener esa habilidad. También tener claro el propósito de todo, digamos, de todo lo que yo escribo, de todo lo que yo redacto y a dónde me pueden notificar, a dónde me pueden dar respuesta o cuál es el sentido. Porque muchos realizan peticiones, solicitudes, pero se les olvida colocar, bueno, mi contacto es este, me pueden notificar a este correo, me pueden dar información a esto. El propósito es esto, pero una vez que tengan la respuesta, me la pueden dar en este, digamos, en este correo, en este, digamos, me pueden notificar, ¿cierto? O me pueden dar la información a través de este medio. Esto también hace parte de la redacción, porque muchas veces las solicitudes son incompletas, muchas veces no se aportan las pruebas, o no se aporta, o no son claras, ¿cierto? Son oscuras, son peticiones oscuras. No entiende uno qué es lo que quieren. Venga, pero ¿cuál es el sentido? ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Usted quiere que yo le dé información? ¿Usted quiere que yo digamos, verifique su situación? ¿O usted quiere que yo le informe lo que yo hice? O sea, ¿qué es lo que quiere? Entonces hay que tener una elocuencia, una claridad, una salvedad. También cuando hacemos los relatos, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta el modo, tiempo y lugar. El parámetro, digamos, hablar en pasado, esto también es importante. En muchos de los escritos que realizamos se tiene que hablar en pasado y no se tiene que hablar de forma personal, ¿cierto? Se debe hablar en tercera persona, o se debe hablar y se debe hablar en pasado, porque eso es otra cuestión, los tiempos. Se habla en presente en un momento, se habla en pasado en otro momento, se habla en futuro y luego se habla en presente, y luego en pretérito y luego no se sabe, se pierde el sentido por no saber si está en pasado o está en futuro. Los hechos sucedieron cuando, ya sucedieron, estamos hablando en pasado. Otra cosa, la estructura, ¿cierto? Entonces, después de dos puntos no va mayúscula, va minúscula. Después de dos puntos no va la mayúscula. Los párrafos se inician con mayúscula. Esto también es importante para darle un sentido, ¿cierto? Después de un vocativo, digamos, personal, de un vocativo personal, de un nombre, de una institución, de un grado, se debe colocar coma, porque usted parte la idea, ¿cierto? Entonces usted se va a dirigir y va a decir, mi coronel, coma, porque es un vocativo personal. Ahí va, ahí parte, para enfatizar que nos estamos dirigiendo a él, para la coma. Eso también da un sentido. Entonces, los signos de puntuación, los conectores lógicos, el tiempo, la estructura y el modo de escritura, ¿cierto? Redactar, usted primero dice, colocar una hojita, qué, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿cierto? Y después dice, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, yo quiero solicitar tal cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un texto que diga esto y esto y esto. ¿Cómo quiero la respuesta? No, yo eh, me sea notificado a través de este lugar, ¿Y dónde está sustentado? Esto, bueno, sustentado la primera. ¿Dónde está sustentado digamos, lo que yo requiero o lo que sucedió? Entonces, bueno, dependiendo de cada documento, ¿no? Pero el documento puede tener, digamos, un orden similar, ¿cierto? Entonces, primero los hechos, lo que está sucediendo, después el sustento jurídico, sustento probatorio, ¿cierto? Las pretensiones, es un orden, digamos, en algunos documentos. Otros, pues, no llevan esto, pero sí llevarían, digamos, un inicio, un nudo, digámoslo así, y, digamos, y una solución. Digamos que no. Este es el orden como de un cuento.
pero sí debemos tener como una cronología, ¿cierto? Un orden en esto. No puedo irme y hacer como Tarantino, ¿cierto? Que coloca el final de la película y luego coloca la mitad y luego volví al principio. No, no puedo hacer eso. Tengo que llevar un orden cronológico, llevar una secuencia. Entonces, verificar y volver a leer el texto, volver a leerlo 2 veces antes de enviarlo. Se debe verificar. Y si tiene, pues su compañero de patrulla, tiene otro compañero, que lo lea para ver si lo entiende. Y ojalá apóyese pues con personas que, digamos, les guste la lectura, ¿cierto? Diga, venga, pero si da el sentido, no. Una coma puede cambiarlo todo, ¿cierto? No es lo mismo yo decir, bueno, la audiencia será abierta, ¿cierto? Eh, siempre que estén de acuerdo, ¿cierto? Yo colocarle una coma y decir y ahí me estoy colocando un condicional. Siempre que estén de acuerdo será abierta. Pero si yo coloco, siempre será abierta, coma, siempre que estén de acuerdo. Cámbiense siempre que estén todos. Cambio el sentido con la coma. Ya estoy separando la idea y diciendo que sí será abierta, ¿cierto? Pero ya, y explico el por qué. Es una coma que está dando una explicación, digamos, ya de cierto sentido, o una idea con la otra. Pero si yo no le coloco la coma, me está obligando que es una sola frase. Me está diciendo, siempre será abierta cuando estén de acuerdo, si están de acuerdo. Entonces, la coma o el punto y coma, los 2 puntos, son muy importantes. Los conectores son muy importantes. El orden cronológico es muy importante y el tiempo es muy importante. Todo es en pasado, muchachos. Todo es en pasado. ¿Por qué? Porque usted va a redactar después de que ya hizo. Usted hizo un procedimiento y va a redactar el procedimiento, pues ya fue pasado, ¿cierto? Y no va a colocar yo estaba, no sé, va a colocar en primera persona, ¿cierto? Siempre pues va a salirse ahí, pero bueno, usted va a hacer el escrito, pero no va a colocarlo como una historia personal, como usted escribe en el diario. Y pues eso serían, digamos, a grosso modo el sentido, digamos, de la redacción. Debemos, pues, siempre dejar claro el objetivo de por qué escribimos. Dar a entender eso en la escritura. ¿Por qué yo lo hice? ¿Para qué lo hice? Para que la persona que lo esté leyendo, pues, me entienda y pueda dar la respuesta. Yo creería que, porque ya para profundizar, bueno, ahí viene la lógica proposicional, vienen los conectores. Yo les voy a enviar la tablita, para que la tengan. La pueden imprimir, la colocan enfrente de su escritorio y el de los signos de puntuación también. Tienen muy en cuenta, tener muy en cuenta y tener las preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Cierto? Listo, doctora. Gracias, Bueno, profe. Señor. listo, doctora. No, agradezco a los muchachos la disposición que han tenido toda esta semana. Yo entiendo que trabajar y conectarse a estas clases es complicado en la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Sobre todo porque la mayoría se encuentran en vigilancia. Entiendo muy bien qué es, digamos, conectarse en una clase cuando estoy, digamos, cansado por haber realizado turno, ¿cierto? O cuando estoy esperando para realizar turno toda la noche, pues entiendo que es un sacrificio muy grande. Les agradezco y vuelvo y les recalco que estas clases, estas charlas, estas tertulias, se realizan con el objetivo de prevenir situaciones em, disciplinarias, penales, administrativas, penal militar, ¿cierto? Evitar, aplicando el derecho o aplicando el conocimiento a modo de prevención. La idea es, con la pedagogía, prevenir que usted pueda verse inmerso en problemas, digamos, y que requiera, pues, asistencia profesional, ¿cierto? Es mejor la prevención, pero una vez que pueda suceder cualquier hecho, pues que busquen la mejor asesoría, ¿cierto? La mejor respaldo o la mejor representación, ¿cierto? Asesoramiento para superar estos impases que se presentan por el mismo servicio, por el mismo diario que hacer, ¿cierto? Pero sobre todo que prevengan las situaciones, muchachos, sean muy cumplidores en el servicio. Verifiquen, venga, lo que yo estoy haciendo, ¿será que me puedo meter en problemas? Si yo redacto esto así, ¿será que sí está bien o me puedo meter en problemas? ¿Cierto? Hacer las cosas bien con efectividad, eficiencia y eficacia. O sea, siempre tener presente eso.
debo realizar. Yo soy profesional. Viene la profesionalización del servicio de policía y no es simplemente una ilusión o un sueño o decir, ay, es que estamos en la profesionalización. No, es que en serio viene. Viene la validación de competencias, vienen los cursos mandatorios, en serio viene la Junta de Evaluación y Calificación, viene verificando esto. Venga, sí tenemos servidores públicos, policías con preparación, con conocimiento. Entonces, muchachos, la invitación es que sigan instruyéndose, sigan aprendiendo y pues realizamos estas actividades con el objetivo, con el fin primordial, digamos, que ustedes instruyan, que ustedes prevengan situaciones y siempre he tratado de ayudarlos con esto, ¿cierto? De una forma, trato de buscar lo mejor o lo más conveniente para ustedes. ¿Por qué? Porque yo en un tiempo quise tener alguien que me dijera eso para evitar circunstancias y problemas. Todos hemos tenido problemas en la carrera, en la vida. Profe, me Profe, silenció, me silenció. no, te pusiste en Sí, mute. Es que pensamos que ibas a decir que estabas investigado disciplinariamente y pues para eso estamos nosotros. No mentiras, profe, no, algo no, pasó, pero te silenciaste. listo. Bueno, entonces evitar esas circunstancias. La idea es esto, el propósito es esto. Yo busco campos académicos o digamos videos de una forma llegarles, les hago videos diferentes en TikTok, les hago en YouTube. Las clases son largas en YouTube, pero pues por eso las hago en TikTok, videos diferentes, videos muy coloquiales, muy normalitos, ¿cierto? Para que puedan ver la información y puedan evitar circunstancias. Esa es la idea, la prevención, la pedagogía. Y pues ese era el objetivo con el cual se hizo este curso de Derecho Disciplinario, que ustedes puedan ver y decir, venga, es que yo también tengo derechos, pero también tengo obligaciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde puedo ir a buscar? Y que se siembre esa semillita de interés, de conocimiento, ¿cierto? Y no, es mejor aprender desde el otro, ¿cierto? Aprender desde los errores del otro o aprender de la experiencia de otro. Entonces yo trato de decirles, muchachos, miren, ustedes están nuevos, ustedes están de esta, o a los antiguos, venga, mire, traten de evitar esto, mire, yo ya supe de un caso que fue así, trate de evitarlo, venga, no hagan esto porque está mal hecho y pueden verse en problemas, ¿cierto? A través de la prevención, de la pedagogía, creo que se puede prevenir muchas circunstancias, pero vuelvo y digo, una vez que tengan alguna investigación, alguna circunstancia donde requieran ayuda profesional, no duden de buscar, ¿cierto? Pero busquen un buen asesoramiento. También lo he dicho muchas veces en los videos, traten de no obligarse a pagar a futuro, digamos, con personas o, digamos, meterse en problemas de deuda, ¿cierto? Siempre lo he dicho. Traten de solventar, pero verifiquen muy bien, ¿cierto? Si ustedes van a realizar un contrato, un pacto, ustedes miren, venga, el día que yo no requiera o el día que yo no esté de acuerdo o el día que usted no me preste un buen servicio, hasta aquí va el pacto, ¿cierto? Tengan muy en cuenta eso para que prevenga situaciones. Lo digo, he visto muchas agencias o he visto muchas circunstancias, muchos compañeros que me dicen, venga, pero es que me metí aquí y tengo un problema y me dijeron que no, que después de 6 meses. Venga, me metí aquí y ahora no me ayudaron, entonces le dije que me iba a retirar. Me dijeron que tenían que ser 72 cuotas. Entonces, es un problema muy grande y por eso siempre lo he dicho en los videos de TikTok, venga, traten de cuidar esto, no se metan en deudas, no compren esto, no hagan esto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la estrategia 4D, ¿cierto? Vamos a decir que la parte financiera es una de las partes importantes. Va dentro de la parte emocional y psicológica, ¿cierto? Pero para mí debería ser hasta una quinta. La parte económica debería ser la quinta D. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene problemas de deudas, usted ya no tiene tranquilidad emocional, no tiene tranquilidad mental, a usted se le daña su relación sentimental. Usted discute con su pareja porque usted está pensando es en dinero. Se le daña hasta su vida amorosa y reproductiva, digámoslo así, ¿cierto? Se le daña porque usted ya no tiene ganas de eso por tener deudas. Entonces siempre lo he dicho, venga, traten de mirar, de tener presente eso. No se endeude si no le sirve. Si le sirve, si usted sabe que va a haber una protección, si usted sabe que de verdad al momento que usted no quiera se puede retirar, pues hágalo. Protéjase también, ¿cierto? Pero sobre todo, aprendan mucho, muchachos, aprendan mucho para evitar las circunstancias. Listo, profe. Entonces, ahora sí, le agradezco muchísimo y
nos estamos hablando.